Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer panel del día de hoy, nuestro panel de resiliencia, innovación e inclusión en las comunidades. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de la mañana y siguen aquí conectados para este tercer panel, y muy bienvenidos también los que se están sumando a este panel y que tienen interés en la conversación que vamos a tener aquí en los próximos minutos. Es un gusto tenerlos a todos y más con los invitados de lujo que tenemos hoy. Vamos a estar conversando en la próxima hora sobre cómo las comunidades en los territorios de donde vienen nuestros tres invitados, que ya se los voy a presentar, cómo han enfrentado estas comunidades los desafíos de esta coyuntura, cómo están viendo las comunidades el futuro de esos territorios y qué podemos aprender del trabajo de estos líderes comunitarios, del trabajo de estas organizaciones comunitarias de cara al futuro. Nos van a acompañar en esta conversación tres líderes que vienen de países y territorios diversos, tres líderes de Brasil, Argentina y Colombia. Y para Red América es un gusto y un honor contar hoy con Francisco Lima, que nos acompaña desde Brasil. A Francisco le gusta que lo llamemos Preto CC, así que bienvenido, Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña también Alejandra Acevedo desde Mendoza, Argentina. Hola Alejandra, siempre un gusto tenerte aquí conversando con Red América. Y nos acompaña también desde Colombia Mayor Alcibiades Escue. Mil gracias, Mayor Alcibiades, por aceptar esta invitación a dialogar aquí con nosotros. En unos minutos, ellos mismos, ustedes ven ahí la presentación y el trabajo extenso que han hecho nuestros líderes invitados, y ya en unos minutos ellos mismos, en sus propias palabras, les van a contar quiénes son y van a ratificar, así como lo hemos hecho nosotros, que tenemos hoy aquí líderes de gran trayectoria, con muchas vivencias y con muchas experiencias de las que podemos aprender y sacar lecciones muy enriquecedoras de cómo enfrentar los desafíos que estamos viviendo en la región. Así que con Preto CC, con Alejandra y con Mayor Alcibiades vamos a tener una conversación muy rica, una conversación informal, vivencial, que esperamos que sea muy estimulante para ustedes y para nosotros, en torno a algunas preguntas de temas sobre los que queremos aquí reflexionar con ellos para conocer sus visiones y sus opiniones. Margaret. Muchas gracias, Paola. Así es. Empecemos entonces conociendo a nuestros invitados. Yo voy a pedir a cada uno de ellos que nos cuente en un minuto quiénes son. Y quisiera empezar con Preto CC. Preto CC, cuéntenos quién es usted, quién es Preto CC Lima. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Preto CC. Soy de Brasil, de la región nordeste de Brasil, y ahora estoy en Sao Paulo. Soy presidente nacional de la CUFA Central Única de las Favelas, la organización que surgió hace más de 20 años y fue fundada en Río de Janeiro. Hoy está presente en 26 estados y más el Distrito Federal. Y estamos presentes en más de 5.000 favelas en Brasil y 20 países del mundo. Y trabajamos básicamente con la formación de líderes en favelas, construcción de agendas positivas de soluciones en el territorio y en injerencia política a través de la agenda organizada de la favela, en el sector privado. Maravilloso. Pasemos entonces a Alejandra. ¿Quién es Alejandra Acevedo? Bueno, hola, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, Alejandra Acevedo es una educadora y trabajadora del campo social y popular en la provincia de Mendoza, Argentina, ya desde hace unos cuantos años. Soy integrante, miembro de la Asociación Civil El Arca desde hace 16 años. Esta organización está ubicada en la provincia de la que soy oriunda, en Mendoza, y Mendoza está en el centro oeste de la Argentina. Nuestra organización reúne a pequeños productores y productoras de la provincia, de la región, y cree y da testimonio de que es posible la generación de trabajo útil y digno a través del encuentro virtuoso y de la comercialización que se da entre pequeños productores y consumidores responsables. Este sistema está siendo hoy replicado en otras provincias argentinas
como en Salta, al norte de nuestro país, y en Neuquén, al sur, con algunas experiencias en el centro del país también. Y con todos ellos compartimos la convicción de que el acceso al trabajo es un valor capaz de transformar y hacer crecer nuestras comunidades. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a Colombia. Mayor Alcibiades, cuéntenos quién es usted, toda su trayectoria para que todos sepan de sus vivencias y experiencias aquí que nos va a compartir luego. Muchas gracias, muy amables. Alcibiades Esco es un indígena nasa, ubicado en el suroccidente del país. Bueno, expreso ser conocedor vivencial de los derechos de los pueblos indígenas acá en Colombia. Durante 30 años de vida he venido dedicándome a este trabajo. Actualmente contribuyo con una investigación del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Y bueno, he podido poderme formar en una licenciatura en Ciencias Sociales y una especialización de Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias. Gracias a usted, Mayor Alcibiades, por estar aquí con nosotros, y a Preto y a Alejandra por esa presentación inicial que nos da cuenta de la trayectoria que tienen y de la riqueza, como decías, Margaret, de las vivencias que tienen para compartir aquí con nosotros. Así que vamos a iniciar este diálogo, Alejandra, Preto y Mayor Alcibiades. Los últimos 2 años hemos sido todos testigos de cómo esta pandemia, cómo toda esta crisis ha traído muchos desafíos y muchos momentos difíciles para todos. Queríamos preguntarles cómo están viviendo ustedes y sus comunidades esta coyuntura y estos desafíos, cómo están viendo sus comunidades el presente y cómo están visualizando el futuro. Quisiera empezar con tu respuesta, Alejandra. Sí, nosotros siempre decimos que si bien las crisis sociales y económicas golpean a la sociedad en su conjunto, esas crisis no se viven de la misma manera en los sectores más vulnerables o en situación de pobreza. Aquí la realidad está atravesada por condiciones que muestran una cara muy dolorosa, caracterizada por necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades, violencia, incluso hasta la misma muerte. La pandemia nos ha puesto en esa situación y ha profundizado estas dificultades, por lo que el presente nos muestra muchas roturas, decimos nosotros, que hay que reparar. Creemos que el sistema del ARCA, así como otras organizaciones comunitarias, está preparado para ofrecer contención y soporte donde el dolor y la desesperanza tengan alternativas de reparación. Creemos que es en la construcción comunitaria la que renueva la posibilidad de un proyecto común y de trabajo organizado. Por ejemplo, nosotros en plena pandemia, por el ejercicio del trabajo asociativo que venimos realizando, pudimos hacer la experiencia de reconvertir el trabajo que ya veníamos realizando, por ejemplo, en el área textil, con talleres de 65 mujeres productoras, cabezas de familia, que se han dedicado y se dedican desde nuestra organización a la confección de ropa de trabajo. En la pandemia nos tuvimos que poner a fabricar otro producto porque los proveedores de los tapabocas o las mascarillas o los barbijos, que habitualmente se encargaban de hacer este tipo de productos, no daban abasto porque la emergencia era tremenda. Y sin embargo nosotros, de manera organizada, pudimos dar respuestas a muchos que se volcaron a comprarnos o a de alguna manera tenernos en cuenta en la posibilidad que nosotros ofrecíamos de dar respuestas en tiempo, en forma, en calidad. Y para nosotros esa fue una experiencia muy maravillosa porque nos dimos cuenta que estas compras generaban trabajo, distribución de recursos en nuestras comunidades. Nuestras mujeres podían desarrollar el trabajo productivo, pero a la vez atender el trabajo reproductivo que impone la vida familiar. Por ahí lo que también vivimos es que lamentablemente cuando la situación de urgencia o de emergencia fue de alguna manera disminuyendo,
nos empezamos a convertir nuevamente en una alternativa como de segunda, y los sistemas de compra retomaron de alguna manera sus formas tradicionales, las formas en las que habitualmente hacen sus compras. Nosotros creemos que tenemos mucho por aportar y creemos que a futuro hay posibilidades de procesos realmente transformadores si somos capaces de trabajar en forma conjunta con distintos sectores y si entendemos todos juntos que de alguna manera nos están corriendo tiempos en los que necesitamos reparar todo lo que está dañado. Bueno, esa es mi experiencia y mi respuesta a esta pregunta. Gracias, Alejandra. Y luego vamos a tener seguramente más adelante tiempo de profundizar en esas lecciones y esos desafíos que nos has compartido para las mujeres y las organizaciones productivas que aglutinan a través del ARCA. Gracias, Alejandra. Vamos contigo, Alcibiades. ¿Cómo están viendo las comunidades a la que perteneces este momento, los desafíos de esta coyuntura que estamos atravesando y cómo visualiza su comunidad el futuro? Para comentarles y compartir con ustedes que para el caso de los colombianos se nos ha escapado la posibilidad de construir un proceso de paz. Las esperanzas a punto de desaparecer, esa es la situación que vivimos. Se vivencia una situación social bastante polarizada en muchas regiones del país. Hay un alto crecimiento de grupos armados al margen de la ley sin que todavía se adelanten acciones contundentes de neutralización por parte del gobierno nacional. Y hay un alto incremento de cultivos de llamados de uso ilícito en vastas regiones del país, que preocupa mucho a los colombianos. Y se han presentado asesinatos de líderes sociales y incluidos desmovilizados de las antiguas FARC. Lo que puedo compartir es que en medio de toda esta situación se han venido dando un impulso muy importante de diálogos sociales en el país, que eso nos parece importante y quizás eso aviva la esperanza. Y igualmente se han promovido en regiones como la nuestra, que es en el suroccidente, Cauca, Valle del Cauca, un diálogo de varios actores facilitado por el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, que tienden puentes, y en este espacio de diálogo se han hecho varias conversaciones en las que existe en el sector, digamos, un sector muy importante de la empresa privada, desmovilizados de las FARC, los académicos, el sector indígena, el sector afro, el sector campesino, la iglesia, algunas fundaciones del sector empresarial, que nos ha permitido como debatir todos estos escenarios, digamos, de alto riesgo, pero también escenarios posibles del país y sobre todo pensando en construir región. Pensamos que este es un espacio que aviva la posibilidad de construir paz, pero más ya pensando en región, tratando temas de interés común, porque hay temas de interés común entre todos los actores, y además tratando de identificar con mucha responsabilidad los temas que causan alta tensión y conflictos al interior de esta región. Entonces, esta es, creo que, una de las experiencias muy importante que nos parece para el caso colombiano. Así ocurre en otras regiones del país y quisiéramos como compartir de esta vivencia en estas situaciones que hemos venido viviendo en los últimos 2 años. Gracias, Alcibiades. Y como decías, en medio de las tensiones y el conflicto y todos esos desafíos que tiene la pandemia, pero todos los desafíos que ya teníamos de antes que no están relacionados con la pandemia, como en medio de ese escenario los diálogos y esos espacios que están encontrando para el diálogo plural y las articulaciones nos dan esperanza, Alcibiades. Vamos luego a seguir profundizando en esas lecciones y esos aprendizajes. Vamos contigo, Preto CC. ¿Cómo están viendo las comunidades que tú representas? ¿Cómo están viviendo esta coyuntura? ¿Cómo están viendo los desafíos del presente y cómo visualizan el futuro?
Bien, en el caso de CUFA nosotros tuvimos un desafío grande porque nuestra existencia tiene su centro en la movilización y la Organización Mundial de la Salud prohibió esas movilizaciones. Debíamos paralizar estos movimientos sociales, entonces, por el tema del distanciamiento. En este modelo de campaña contra la pandemia, además de hacer que nos reconstruyamos, era errado para nosotros porque no contaba con las desigualdades que teníamos en los países. En el caso de Brasil, se hablaba de la protección con alcohol y gel, cuando la población en las favelas donde trabajamos, casi la mitad de ellas no tiene acceso regular ni siquiera al agua y jabón para lavarse las manos. Entonces, se hablaba de aislamiento, pero la mayoría de las personas que estaban en los servicios esenciales, en el trabajo de limpieza, en la parte hospitalaria, las personas que estaban trabajando en los aplicativos, que los que trabajan en las farmacias, en los puestos de gasolina, estas personas no tuvieron derecho a quedarse en casa. Y cuando se habla de aislamiento social, no se tiene en cuenta que las favelas, los brasileños tienen una dificultad y ya están aislando a las personas de sus derechos. Y cuando llega la pandemia en el formato que llegó, los principales impactados y afectados son las mujeres y niños. Y cuando empiezan los números de muertes a salir, las personas afectadas eran los hombres negros. De cada 6, 62 son hombres negros que viven en la favela de cada 100. Entonces, esto nos obligó a entrar en este naufragio en el que percibimos que la muerte era selectiva, lo que nos dejó en la panorama de tener un programa Madres de Favela, porque ahí no teníamos ningún salvavidas. Una madre soltera que sus hijos estaban en casa, entonces ella no podía salir y no tenía con quién dejar a sus hijos porque la escuela estaba cerrada. Muchas veces había personas adultas en casa, enfermos, en cama, y era la parte más vulnerable. Lo más interesante era que cuando apoyábamos a esta mujer, ella desencadenó una red de otras protecciones para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, y también era económica. Cuando hacíamos una transferencia de ingresos, este dinero lo dejábamos dentro de la propia favela. ¿Y ahí qué pasó? El año pasado movilizamos alrededor de 167 millones de reales que impactaron directamente en 6 millones de personas. Y ahí tuvimos al final de año que nadie pensaba que la pandemia iba a ser tan larga. Y pensábamos que íbamos a entrar el 2021 con una situación difícil, pero no como entramos, sin apoyo emergencial del gobierno, con otras cepas de la pandemia ahí fluctuando con el virus y con 600,000 personas que perdieron la vida y la crisis económica grave. Entonces el año pasado tuvimos 11,000 y ahora ya estamos con 15 millones de personas desempleadas en Brasil y la economía está frágil. Muchas personas en la informalidad también. ¿Y qué pasa? Este aumento del hambre en los sectores de los trabajadores que no estaban en la línea de pobreza, pero con la crisis económica los papás, los hijos y la esposa no tenían cómo pagar un arriendo y se fueron a vivir a la calle. Entonces se aumentó las personas viviendo en la calle y hoy tenemos 20 millones de personas pasando hambre, lo que nos obligó a hacer una segunda etapa de la campaña de recaudación. Solo decirles que esta campaña y tiene que ser un trabajo organizado, un trabajo por cuenta propia haciendo alianzas. Esto se tuvo que hacer este año nuevamente la campaña y tuvimos que hacerlo por esta situación tan grave. La sociedad nos respondió bien, las empresas también, los medios de comunicación nos apoyaron y ya estamos en 510 millones de reales para ayudar a 20 millones de personas en Brasil. Y creemos que necesitamos construir una amplia alianza con sectores de la sociedad que pauten la política con agenda pública de salud para las mayoría de las personas, la vacunación, que nos paute la alimentación de la crisis alimenticia, porque es muy grande, y que tenga programas de protección social y de transferencia de ingresos, porque la economía está literalmente acabada y sin oxígeno. Muchas gracias. Yo creo que ustedes nos dieron un buen panorama en 3 lugares distintos de América Latina. Y lo que nos muestra es, pues ya teníamos desafíos antes de la pandemia trajo nuevos desafíos
Y una de las cosas que vemos es que sí aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó la exclusión. De hecho, nos dicen que 45 millones de nuevas personas entrarían en pobreza, lo que es una cifra alarmante y dolorosa. Pero en contraste a todas esas adversidades y dificultades, nosotros desde acá, desde nuestro lente, vimos que durante este periodo muchas comunidades vimos florecer en muchas comunidades valores de solidaridad, valores de colaboración, las vimos poner en juego esas capacidades que tienen de adaptarse, de actuar con agilidad, de innovar con creatividad y buscar soluciones. Ustedes comparten, ustedes también vieron eso ocurrir en las comunidades donde ustedes están. Es una primera pregunta, si lo vieron así, si vieron florecer esos valores más que nunca de colaboración, de solidaridad y de adaptación. Pero también una segunda pregunta es, ¿qué podemos aprender otros actores de eso? Y con otros actores quiero decir, ¿qué podemos aprender los gobiernos, las empresas, las fundaciones de esa forma de actuación de las comunidades? Y quisiera empezar con Mayor Alcibiades, quisiera empezar escuchándolo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que compartimos algunas apreciaciones que se han definido. Yo creo que toda situación crítica que vive el país o que vive una población, una sociedad, normalmente el reto es cómo superar y cómo revivir asuntos estratégicos, decisiones estratégicas para ser creativos y superar esas situaciones. En el caso el caso nuestro, de la población indígena en la región en la que estamos, claro está, sin referirme a las variables definidas y estandarizadas por la CEPAL para medir las causas de pobreza y desigualdad, pues yo sí quiero expresar que en el tema de exclusión, para el caso nuestro la entendemos como una decisión colonial, histórica, que obedece al sistema de político del gobierno en América Latina y de aquellos que ostentan el poder en esta región. Nos parece para nosotros importante tener algunas variables que tratamos de analizar que tienen otros orígenes de causa, en particular el sistema o el modelo económico y el sistema educativo que hay en la región. Yo quisiera compartir como algo, como una, digamos, una condición, capacidad creativa, es respecto a una alianza que se suscribió entre las comunidades o organizaciones indígenas con la Universidad Pontificia Bolivariana de Cali, el instituto, a fin de tener un apoyo técnico, profesional, en aras de escalar iniciativas que ya venían atrás, cierto, que se habían consolidado, que las llamamos acá unidades económicas y productivas de comunidades indígenas y que hoy se encuentran y nos hemos dedicado para tratar de consolidar un plan económico que le hemos llamado económico sostenible con identidad. Este plan económico sostenible con identidad que iniciamos precisamente en marzo del año pasado nos ha permitido ir definiendo unos ejes estratégicos de intervención para tratar de solventar situaciones a las que hoy estamos viviendo. Una es el eje de autonomía y seguridad alimentaria. La segunda tiene que ver con un eje de autonomía económica productiva y aquí nos referimos exclusivamente a líneas productivas con carácter comercial que tienen las poblaciones indígenas. Un tercer eje que tiene que ver con la capacitación, la formación y la investigación. Y un cuarto eje a la que nos referimos en el tema de infraestructura, de comunicaciones en armonía con los espacios de vida, diríamos con el territorio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que a partir de este plan se han definido unos programas, unos proyectos muy importantes pero estratégicos, porque lo que tratamos de nosotros superar, escúcheme aquí, es superar programas asistenciales que tiene el gobierno nacional, que nos parece muy importante, o programas que son de subsidio, que muchas veces genera mayor mendicidad. Entonces, lo que nosotros pensamos con este plan es trabajar programas y proyectos que obedezcan a un cambio, diríamos, estructural en términos económicos, pero también en términos educativos, pensando en el futuro
digamos, actual, pero sobre todo de las nuevas generaciones de la población indígena que habitamos en esta región. Yo comparto esto. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Yo creo que quizás la pregunta les suene a ustedes un poco rara, porque ustedes ven que las comunidades siempre tienen capacidad de respuesta, siempre tienen capacidad de adaptación, pero eso no es así para todos los actores. Entonces, pues creo que hay una gran oportunidad de aprender de esas capacidades que tienen los territorios, las comunidades, de encontrar soluciones con agilidad y construir respuestas. Así que entonces usted ya nos dijo algo al respecto. Quisiera profundizar en eso, es decir, si usted vio que esos lazos de solidaridad y cooperación florecieron, esa capacidad de adaptación, y qué podemos aprender de ello, los demás. Eu acho que a gente pode aprender, eu acho que a gente está aprendendo. Estamos aprendiendo mucho sobre comunicación. El Internet es un derecho fundamental en la Constitución, como lo es la salud, la educación y otros derechos. La comunicación está siendo fundamental y estamos pudiendo conectar, por ejemplo, aquí a 3 países y sus experiencias. Entonces, este es un gran avance que tuvimos de 10 años en un año. Algo que aprendimos fue que nos preguntan cómo llegamos a números tan expresivos en Brasil, que es la mayor organización que movió tantos recursos y ayudó a tantas personas en el peor momento del país. Y respondía en manera automática, el caos es nuestra casa, ¿no? Nosotros vivimos en el caos. Entonces, esa dificultad es nuestra oportunidad y es ahí que tenemos que cambiarlo con carisma y ir con mucha potencia para estos lugares. Entonces, es un ejercicio terapéutico que logramos hacer en ese momento y en ese lugar cosas muy importantes. Entonces, es importante principalmente autorreconocerse, que somos capaces de hacer muchas cosas juntos. Y por último, algo que aprendimos también es que tenemos que pautar en una vida de interés, de intervención en el lucro del poder. No podemos creer que entrar en la agenda de poder de la sociedad es solamente una elección de políticos. Esa agenda debe hacerse todos los días y es importante por eso estar organizados. Estamos con más de 40,000 personas voluntarias trabajando en todo Brasil todos los días, festivos, sábados, domingos. ¿Cómo voy a transformar y cómo voy a traer ese apoyo para fortalecer a estos líderes que en su mayoría son mujeres? Y tenemos una serie de complejidades para que la mujer trabaje en el mundo público dentro de una favela, que tiene que dejar a sus hijos. Muchas veces la parte económica es difícil, muchas veces incidimos sobre la vida de ella, sobre el esposo, sobre su familia. Entonces, para que vea y pase estas dificultades, ¿cómo la voy a fortalecer a este líder para que actúe dentro de los territorios con política, trayendo alianza para nuestros territorios? Y ahora estamos en una etapa dentro de la pandemia, porque todavía no se acabó y creo que se va a demorar mucho más, transformando esta gran red y estos espacios en los que estamos aquí. Ahora estamos en una favela que Heliópolis, que era una casa ya reformada, ya tenemos reuniones, ahora es una oficina y estamos ampliando nuestras acciones. Y este es un centro de inteligencia y articulación. Estamos creando varios de estos en Brasil, con internet, con becas para líderes, con una articulación dentro del territorio, porque creemos que las decisiones y esta resolución de los conflictos se da desde adentro y necesitamos preparar a las personas de estas áreas para que atiendan y se enfrenten a estos desafíos y para que sean unos líderes calificados dentro de los territorios y tengan soluciones dentro y fuera de la favela. Bueno, definitivamente tenemos que aprender de todos ustedes. Alejandra, tu perspectiva. Sí, yo pensaba, ¿no?, que este panel se titula Resiliencia, Innovación e Inclusión en las Comunidades. Y a mí me gustaría compartir y hablar un poco de lo que nosotros entendemos por este concepto de resiliencia. En realidad, este término que está tomado de la física, y que hace referencia a la capacidad de resistencia que tienen algunos materiales ante diferentes esfuerzos, y por supuesto la posibilidad de sostener su vida útil,
es muy interesante y es el que después se traduce a situaciones de la vida social. Pero bueno, así, digo, en los materiales, si nosotros los sometemos a demasiado esfuerzo, y es de manera permanente y de manera repetida, lo que va a suceder es que se va a terminar rompiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de resiliencia, por ahí me gustaría compartir unas 2 o 3 reflexiones para poder, de alguna manera, darle una mirada un poco más completa al concepto, ¿no? Es cierto que las comunidades en situaciones adversas desarrollan habilidades innovadoras, creativas, para poder superar las dificultades y las situaciones de crisis. De hecho, yo, bueno, les contaba hace un rato la experiencia, por ejemplo, en el área de cómo se tuvo que reconvertir el trabajo en una de nuestras áreas en una situación crítica, ¿no es cierto? Pero, y eso realmente, debo decir, es emocionante ver cómo las comunidades se reconvierten para seguir adelante. Pero también es cierto que si esas situaciones adversas, injustas, dolorosas, son constantes, son permanentes, lo más probable es que vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder reparar ni superar. Entonces, esa es como una primera reflexión para tener en cuenta. Después nosotros no creemos en la resiliencia que implica adaptarse a situaciones de injusticia y se conforma con esas situaciones o se acomoda, digamos, a lo de siempre, sino que creemos más más que en ser resilientes, es en estar en un estado de resiliencia. Y entendemos que para eso hay que generar condiciones que permitan que desarrollemos esa resiliencia que está en las comunidades, para que realmente podamos transformar lo que no es bueno y podamos lograr lo que es justo para todos y para todas. Hay una metáfora que probablemente la conozcamos, no sé si en otros países de América, pero aquí en la Argentina, que habla mucho, una frase que dice que no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Y si bien nosotros coincidimos, por lo menos de manera inicial con esa metáfora, entendemos que además de educar o de capacitar para que la pesca sea posible, hay un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta y considerar. Es necesario saber que tiene que haber una caña de pescar, que tiene que haber un botecito o un barquito para poder entrar al agua y poder llegar a donde están los peces. Y sobre todas las cosas hay que trabajar para que haya peces, porque si no, por más que le enseñemos por más de que nosotros creamos que aprendiendo a pescar ya resolvimos el problema, lo más probable es que nos vamos a quedar de todas maneras sin el pescado. Entonces, bueno, esta era de alguna manera, algunas reflexiones que compartimos acá en nuestras comunidades al respecto y que hemos ido aprendiendo. Gracias, Alejandra, y porque esa reflexión final que haces nos enmarca perfecto el siguiente punto con el que queremos conversar con ustedes. Decías, Alejandra, que se necesitan de unas condiciones y de un entorno que efectivamente posibilite aprovechar esas capacidades y esa potencialidad de las organizaciones comunitarias en vez de seguirlas poniendo en tensión y en presión. Y justamente parte de esas condiciones y ese entorno son las organizaciones comunitarias. Así que queremos conversar con ustedes sobre el papel de las organizaciones comunitarias, en particular las que ustedes representan. Sabemos que para dar respuesta a la vulnerabilidad y a la exclusión, debemos tener la capacidad de llegar a las bases, a los territorios, donde están los problemas que requieren nuestra atención, donde está la gente y también donde están las capacidades para poder leer el contexto y para poder identificar respuestas pertinentes y efectivas. Y en esa construcción de soluciones a las problemáticas que estamos enfrentando, las organizaciones de base y comunitarias, por sus capacidades,
por su proximidad a la gente y a los grupos en condición de vulnerabilidad, por su conocimiento, por sus posibilidades de llegada y de relaciones con los actores del territorio, podrían ser un aliado clave de los gobiernos, de las demás organizaciones sociales y del sector empresarial para mejorar la efectividad de estos procesos de recuperación social y económica inclusiva y sostenible que queremos. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo están viendo ustedes la participación de las comunidades organizadas al lado de estos otros actores para construir las soluciones que necesitan nuestros territorios? Y en un segundo nivel, y como parte de esa pregunta, si sienten que hoy las organizaciones comunitarias en los territorios donde ustedes están tienen las capacidades, las condiciones y el nivel de confianza que se necesita entre distintos actores para construir juntos esas soluciones. Quisiera empezar contigo, Preto CC, para que nos cuentes cómo estás viendo las capacidades de las organizaciones comunitarias trabajando con otros en esta construcción de soluciones. Bien, veo que es la única salida, no hay otra salida. Tenemos un activo y es que no vamos a la favela, ya estamos dentro de la favela. Y esto es a favor, esto fue la interfase de grandes empresas queriendo donar y muchas personas durante la pandemia, es por eso que se descubrieron 32 millones de brasileños invisibles. Esos brasileños invisibles son de estos territorios. Invisibles son personas que nosotros lidiamos durante la pandemia. En cuanto el gobierno estaba pensando en darles un auxilio, ya nosotros estábamos haciendo una digitalización y pasándoles algún bono por celular. Las innovaciones y las priorizaciones que produjeron estos territorios era inspirar al gobierno y a las empresas a empezar a proyectos de país, porque lo que pasó en la pandemia y lo que se hizo en cuanto decía, vayan para la casa, quédense en la casa. Nunca salimos nosotros de la calle. Entonces, ¿cómo se hace un protocolo de protección de salud para no contaminarnos ni contaminar a otras personas? ¿Cómo se hace la entrega de estos mercados básicos, la transferencia de dinero, llevarle remedio para el extremo sur de Brasil, vecinos de Uruguay, hasta para las tribus indígenas en Acre? ¿Cómo es que esa tecnología desarrollada en este territorio puede sumar? Creo que hay 3 puntos para pensar. Primero, calificarse para entender lo que está pasando en el momento, todo este cambio tecnológico, las crisis políticas, la falta de creencia por parte de la población en la democracia, en los medios de comunicación, en la justicia, en los partidos políticos. ¿Cómo vamos a rescatar esta participación política? Y la otra, ¿cómo vamos a producir acciones que nos inviten a la participación política solamente durante la elección? Aquí en Brasil tenemos elecciones de cada 2 años, entonces de cada 2 años estamos parándonos para discutir cuál es el candidato, cuál es el partido, y discutir cuál es el interés de la sociedad, de la favela. Nuestro interés es permanente. Los políticos son pasajeros, pero nuestros intereses no. Y por último, estamos hablando del movimiento global. Tenemos que hablar de los acentos, de los idiomas y algunas diferencias en el territorio, porque nuestras soluciones deben caminar en un sistema común. Debemos enfrentar a la desigualdad, al racismo y destruir esa desigualdad, incluir la riqueza para la mayoría que produce y en resultado con la preservación de nuestro planeta, nuestra madre tierra. Gracias, Cece, por esas reflexiones que nos traes. Alejandra, vamos contigo en Argentina. ¿Cómo estás viendo tú allá la participación y las contribuciones que pueden hacer las organizaciones comunitarias en esta construcción de soluciones para los problemas que aquejan nuestros territorios, Alejandra? Sí, nosotros desde nuestra constitución como organización comunitaria entendimos que una de las necesidades imprescindibles es trabajar con el otro y trabajar de manera intersectorial. Nosotros entendemos que nuestra misión, por ahí más específica, que es la de generar y distribuir trabajo para sobre todo los sectores de mayor vulnerabilidad, necesita imprescindiblemente del encuentro con otros que son probablemente distintos, pero que son complementarios. Y entre esos distintos y complementarios hablamos de
actores de los sectores privados, de los sectores públicos, de los decisores institucionales y los decisores políticos, los institutos tecnológicos y educativos. Es decir, todos tenemos que aportar algo y todos tenemos que aprender a trabajar de manera articulada. Si no, es imposible pensar de que hay salida para el nivel de complejidad que estamos intentando abordar. No solo entonces es posible que eso suceda, sino que es una condición para alcanzar la misión que tenemos. Sin embargo, nosotros nos gustaría también compartir una experiencia muy particular a partir de nuestra realidad cotidiana, y es que muchas veces en esa vocación de encuentro que hay y esa necesidad de que hayan diálogos, a veces se producen algunas distorsiones, algunas dificultades, probablemente porque las realidades, los códigos culturales, las experiencias que se viven en uno y en otro sector son muy distintas, y muchas veces esas diferencias se terminan transformando en barreras y no en puentes. Entonces, en el caso nuestro, hemos visto que existe la posibilidad también de que hayan otros actores que funcionen casi como especie de adaptadores, ¿no? Que hagan posible un encuentro virtuoso de los diferentes. Actores que posibiliten y que hagan efectivo el encuentro. Nosotros tenemos una experiencia muy particular con una organización que se llama CODE, con la que trabajamos de manera articulada, y que ha hecho posible, por ejemplo, y ha hecho concreto, que en la búsqueda de encuentro con una institución o una gran empresa como Arcor, muchas de nuestras unidades pequeñas productivas de mujeres puedan convertirse en proveedoras de ropa de trabajo. Pero ha habido que hacer como una especie de encuentro de adaptación o nosotros decimos de traductor, digamos, para que el diálogo sea posible y sea conducente. Y no solo nos encargamos de trabajar con el CODE en términos de buscar nuevas opciones comerciales o de generación de trabajo, sino que también compartimos espacios de capacitación, porque entendemos que nos tenemos que preparar para ser actores protagonistas de esas interacciones con las instituciones. Y que de esa manera sí vamos a poder lograr alianzas reales que promuevan iniciativas y que realmente haya una real y efectiva distribución de oportunidades. Gracias, Alejandra. Entonces, ahí coincidía tu respuesta con la de CC. Además de las capacidades, necesitamos esos puentes y esos conectores para el necesario trabajo que tiene que haber con los demás actores. Vamos contigo, Alcibiades. ¿Cómo estás viendo a las organizaciones comunitarias en el territorio donde están? ¿Hay las capacidades, hay las condiciones, hay el grado de confianza que necesitamos para que trabajen todos los actores del territorio junto con las organizaciones comunitarias en esa construcción de respuestas, Alcibiades? Bueno, sí, yo creo que hay dos cosas necesarias. La primera es que para el caso nuestro, la organización ha tomado la decisión de iniciar acciones muy concretas, estratégicas, que permitan generar condiciones internas dentro de la organización. Generamos condiciones internas que son, digamos, un plan audaz para salir, digamos, de la crisis y no esperar exclusivamente el Estado la respuesta. Pues lo segundo es tomar una decisión, no solo una voluntad política, sino una decisión audaz para podernos encontrar con el otro y los otros, que eso nos parece muy importante. Pero para ello hemos primero hacer una caracterización, identificar cuáles son esos actores que están dentro o están en nuestro alrededor y cuáles se pueden hacer, digamos, alianzas, encuentros para poder avanzar en estos propósitos. Entonces, se ha hecho un ejercicio de identificar actores que puedan tender puentes, que es lo segundo. ¿Quién nos puede tender puentes? Que nos encuentren. Una secretaría técnica, digamos, que nos sintetice y nos
oriente el cómo construir para poder pactar encuentros de un diálogo abierto, franco, respetuoso y siendo en medio de las diferencias e intereses que se mueven. Creo que ese ha sido digamos, un tercer paso. Cuarto paso es preparar, en estos temas es tener en cuenta mucho el tema de las metodologías de diálogo, que tiene que estar trazado por una regla de ser muy seria y ser responsable. Así ya con esto uno puede construir confianza para superar en el debate y claro, en las personas las causas de la violencia simbólica. Significa que hay que superar muchos temas de esa guerra simbólica que a veces nos causa mucho daño, estigmatización, señalamiento, xenofobia. Entonces toca que empezar a superar esos temas. Igualmente, hemos visto necesario acordar una agenda de temas que son comunes de todos los actores que están en la región, sector indígena, los sectores y actores que están dentro de la región. Eso es muy importante tener en cuenta cuáles son los temas que son comunes y estructurales y también cuáles son los temas que son de tensión y que muchas veces, digamos, causan conflicto o generan violencia. Y después también hemos visto que según esos temas es sentarse a conversar, a dialogar y dialogar con todas las reglas que se hayan construido para construir escenarios posibles en una co-creación de todas las partes en ese encuentro, en ese diálogo y definir acciones, digamos, concretas y duraderas. Creo que eso nos parece importante. Pero además es adelantar acciones que fortalezcan la confianza y la seguridad de cambio, porque allí hay un propósito: superar problemas, 1, 2, mitigar esos problemas, 3, generar unos cambios y 4, cómo construir, digamos, una visión de desarrollo de largo plazo y duradera. De eso quisiera, es lo que me parece importante compartir. Muchas gracias. Muy buenos puntos y quisiéramos pasar a una pregunta donde aquí los están escuchando empresas, fundaciones empresariales, institutos de toda América Latina y quisiera pedir a ustedes que digan a esta audiencia su mensaje sobre cómo podemos contribuir mejor desde este lado, cómo podemos sumar esfuerzos, cómo podemos ayudar en ese puente, esas colaboraciones, en esos procesos de diálogo. Si ustedes tuvieran que darnos un mensaje a estas empresas, fundaciones e institutos, ¿qué dirían que debemos aprender, desaprender, que debemos cambiar o que debemos mantener? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes darían? Y quisiera empezar con usted, Mayor Alcibiades, que acaba de concluir, pero que puede continuar su planteamiento en esta pregunta. Yo creo que dos cosas. La verdad, a mí me parece muy importante para los sectores sociales, digamos, es muy importante ese tema de capacitación técnica y profesional. Y no solo para un tema de oficio, sino para un tema de relaciones humanas, para un tema de gestión, para asuntos de administración, finanzas y un tema económico. La situación de Latinoamérica obedece a un tema como lo han planteado y la CEPAL lo dice, que es de pobreza y desigualdad. Es como uno cómo trata de superar ese tema. Esa iniciativa la tienen las mismas organizaciones sociales y experiencias en América Latina. Entonces, esa es mi primera invitación. Una segunda invitación me parece muy importante, que es una capacitación básica, le llamo yo, que es cómo contribuir para la organización productiva y empresarial, digamos, de estos sectores sociales, el caso del sector indígena, donde se puedan también avanzar en transformaciones de materias primas y de comercialización, que creo que es el punto, el nudo que debemos tratar de mitigarlo. Entonces, para mí, además, eso hay que contribuir con un estudio de mercados, con costos de producción y con un plan de negocios. Creo que a eso nos corresponde y sería muy pertinente que los sectores que han avanzado, han desarrollado, puedan contribuir con estas
organizaciones sociales y de base que están luchando por salir adelante. ¿Y hay algo en su perspectiva que debamos desaprender o no hacer? Yo creo que aquí hay dos asuntos. Para mí me parece es construir confianza en medio de la diferencia y en medio de los intereses que son a veces extremos, me parece que es lo más importante. Muchas gracias, Pretos. ¿Qué mensaje daría sobre las contribuciones que puedan hacer las empresas, las fundaciones y los institutos y que debemos aprender o desaprender para hacerlo mejor? Soy yo, ¿eh? Bueno, soy yo. Pienso que algunos puntos de los que ya hablamos con algunas empresas en Brasil, las empresas que nos apoyaron inicialmente fueron muy importantes y eran y espero que continúen siendo muy importantes para reducir el impacto de la pandemia en situación emergencial. Eso es muy importante para acercarse al trabajo que hacemos en la favela. Esto aumentó nuestro conocimiento de cómo estas empresas funcionan. Nos inspiraron para mejorar nuestro trabajo, nuestra gobernanza que ya hacíamos dentro de los territorios. Muchos de estos territorios que estaban en conflicto porque tienen grupos armados, tienen milicia, tienen grupos criminales. Y lo que hacíamos era ver que nuestro compliance, y ahora tenemos el camino para a partir de entender esta desigualdad, entender la dificultad de la sociedad y establecer como un principio ESG, que ahora es un nuevo nombre para un reposicionamiento del comportamiento de las empresas. Quiero decirles que los líderes como los que están aquí ya ejecutan en la práctica el ESG, gobernanza social ambiental, hace muchos años. No tienen ese nombre, no tienen ese título, no es creado por ningún órgano intelectual o un técnico de sus empresas, pero ya está pasando eso aquí. Optimicen los recursos con tiempo y garanticen eficiencia, fortaleciendo los líderes que ya están en el territorio y que muchas veces cuando llegan estas propuestas ignoran y está pasando muchas cosas. Entonces, que las ganas sean otras. Vamos a cambiar eso, influir en las alianzas con estas agendas de territorio para construir una agenda que enfrente la desigualdad, porque estamos pasando el movimiento en la sociedad, estamos motivando a la sociedad y no debe sustituir al Estado. El Estado tiene sus obligaciones que tienen con grandes ingresos y nosotros necesitamos garantizar eso. Por último, debemos pensar que el territorio también es un desarrollo, no pensarlo solamente como un costo, una acción de responsabilidad social, es un desarrollo. La favela habla con todos los nichos de mercado, de la marca, de servicios, de producto. Entonces debemos pensar cómo se pueden involucrar. Un ejemplo, durante la pandemia vimos que la comunicación era muy importante, el Internet. Muchas mujeres tenían un celular, pero no tenían datos. Entonces, además de crear una empresa de telefonía llamada Aló Social, distribuimos 1 millón de chips. Nos donaban recursos las empresas y les comprábamos a ellas este chip con un paquete gratis durante 6 meses, lo que les garantía el contacto, que los hijos estén en una escuela remota y garantizar hacer sus negocios y ventas por Internet. Estas madres hoy en día hacen negocios, el 30% de los negocios de estas mujeres generan una economía en la favela realizado por Internet. Estamos avanzando con otro que es el Internet gratuito. En esta favela en la que estoy, les estoy hablando de un punto de Internet gratuito en 50 puntos que hay en la favela. Pueden entrar gratuitamente, pueden tener comunicación, pueden tener vacunación, pueden tener informaciones para combatir estas noticias falsas y acceden también a las propagandas y tener un producto, un servicio, una marca. Entonces, deben pensar en la favela, además de tragedias y dificultades. Deben pensar en el potencial que se tiene aquí con los líderes. No somos pobres ni carentes. Muchas gracias. Alejandra. Específicamente la tarea del ARCA, el rol que cumplen las empresas, las fundaciones, las instituciones empresariales, así también como los organismos públicos, tienen que ver básicamente con la necesidad, o por lo menos nosotros necesitamos que confíen y que confíen traduciendo esa confianza en hechos concretos.
que confíen en las potencialidades de las comunidades organizadas. Sin duda es una situación de incomodidad, porque entiendo que, sobre todo al comienzo, las empresas que tienen su forma, sus organizaciones, sus procedimientos, sus organizaciones administrativas, debe resultar una situación difícil. Por ejemplo, no debe ser fácil para una empresa incorporar a su cadena de valor a unidades productivas pequeñas. Y también seguramente al principio no debe ser fácil tener que de alguna manera sentir o vivir los cimbronazos o las cosas que no salgan bien en un comienzo, y que se dan siempre que se transita un proyecto o un proceso innovador. Pero yo creo que esos momentos al principio duros luego se empiezan a disipar, porque cuando uno logra ver concretamente que se puede construir un camino común y que se hacen visibles los logros, realmente uno se siente muy feliz de ver que los beneficios son grandes y que no son para un solo lado o de una sola dirección, sino que son beneficios que son recíprocos, que son mutuos. Las comunidades que, en el caso nuestro, que somos generadores o buscamos la generación de trabajo para distribuir oportunidades, si logramos hacer ese trabajo de construcción de confianza y de trabajo junto o en conjunto, vamos a tener comunidades de pequeños productores y de pequeñas productoras que van a mejorar sus condiciones de vida con todo lo que eso implica a partir del trabajo que dignifica. Pero también las empresas y las fundaciones empresariales se van a ver beneficiadas, porque se promueve trabajo, se promueve desarrollo local y se promueven condiciones que también garantizan la sostenibilidad y el crecimiento armónico de esas empresas. Entonces, básicamente creo que, y en consonancia con lo que han dicho mis compañeros recién, necesitamos bajar prejuicios, necesitamos generar y construir confianza, porque las potencialidades de un lado y del otro pueden darnos realmente muchas respuestas a los problemas que hoy atravesamos. Gracias por traer esa reflexión, Alejandra. Y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo de nuestro panel. Aquí quisiéramos quedarnos mucho más tiempo dialogando con Preto CC, con Alejandra, con el mayor Alcibiades, y queríamos aprovechar estos minutos finales con ustedes tres para pedirles una reflexión final, pensando en sus vivencias, en los conocimientos que han adquirido en estos años de trabajo comunitario, y pensando en los desafíos y también las potencialidades que han salido aquí en este panel frente al trabajo de las organizaciones comunitarias. Queríamos preguntarles y que nos dejaran una reflexión, una frase, un mensaje final sobre cómo podemos seguir caminando los distintos actores hacia ese futuro más inclusivo, más equitativo, más sostenible. Una frase cada uno, un mensaje final de un minuto que quieran dejarle aquí a nuestra audiencia. Preto CC, ¿quieres dejar un mensaje, una frase final? Eu queria dizer que o momento é Bien, muito quería decirles que el momento es muy difícil, es el momento más difícil de la humanidad, cuando tenemos el retrovisor para ver cómo fue y adelante tenemos una gran duda. Entonces lo que hemos aprendido es que estamos juntos con los saberes y las competencias es lo más importante, construir una gran red fuerte, solidaria, para hacer de este movimiento que está enfrentando la desigualdad y el cuidado con el planeta e inclusión de las personas con movimientos más fuertes y que contagien más que el propio virus. Muchas gracias. Gracias, Preto, así es. Estamos juntos y tenemos que seguir juntos ante estos enormes desafíos que ha señalado Preto. Alejandra. Sí, yo, más allá de las dificultades, coincido con Preto y con Alcibiades de que nuestra mirada tiene que ser esperanzadora. Creo que eso es una de las, digamos, de los mandatos que tenemos
y de las obligaciones que tenemos las comunidades que trabajamos todos los días para tratar de ir dando respuestas a las adversidades con las que nos encontramos. Yo, volviendo a la metáfora de enseñar a pescar, en vez de dar el pescado, creo que sería brevemente interesante explicitar que hay veces que, digo, como que se dan pasos, ¿no? Y que hay veces que frente a la emergencia que es tan terrible, seguramente vamos a necesitar entregar el pescado, porque hay que resolver probablemente lo que aparece en la coyuntura y lo que es una urgencia. Pero inmediatamente tenemos que ir al estadio de poder enseñar a pescar, que eso tiene que ver con poder valorizar los conocimientos que vienen desde los distintos lugares, incluido el conocimiento que se produce en las comunidades, para que haya realmente un intercambio, un enriquecimiento mutuo. Y ahí no termina la tarea, después habrá que observar si es necesario acercar más cañas de pescar, botecitos que nos permitan ir a salir en la búsqueda de los peces que son necesarios y que para nosotros son por ahí recursos, vínculos, y finalmente esto de que haya peces en el agua es para nosotros tener trabajo. Y creemos que las empresas y las organizaciones públicas y privadas pueden realmente, o podemos juntos dar un vuelco muy importante, porque bueno, hemos escuchado que uno de los grandes problemas tiene que ver con cómo incorporamos o cómo vamos contra estas situaciones de exclusión que muchas veces tienen una raíz económica y que bueno, se sale con la dignidad del trabajo, por lo menos eso es lo que creemos y compartimos. Así es que agradecerles y por escuchar nuestras experiencias. Al contrario, Alejandra, gracias a ti por traer esa riqueza de los aprendizajes de las organizaciones del ARCA. Alcibiades, un mensaje, una reflexión final para cerrar nuestro panel. Bueno, muchas gracias. Quiero expresar que para la experiencia nuestra, dándole continuidad y valorando lo expresado por Preto y Alejandra, me parece pertinente de que el diálogo entre contrarios y diversos es muy importante, porque ello contribuye en medio de la diferencia y respetando los derechos e intereses, como fin aporta a transformar y hacer cambios que necesita digamos, todas las sociedades en Latinoamérica. Muchas gracias y muy amables por esa invitación. Bueno, queremos agradecerles a ustedes tres muy especialmente que nos hayan acompañado. Yo particularmente siempre disfruto mucho esas conversaciones porque encuentro mucha luz, mucha energía y mucha sabiduría en aquellos que están allá en la punta como ustedes, en todos los rincones de América Latina, construyendo alternativas y soluciones para que tengamos un mejor futuro en las comunidades. Yo espero que todos los que nos acompañan aquí del otro lado, que están con nosotros, también hayan percibido y salgan estimulados de esta conversación. Gracias a ustedes por compartir sus vivencias, sus experiencias. Y necesitamos estar juntos, estamos juntos y caminaremos juntos. Así que espero que nos sigan acompañando y mil gracias por estar aquí. Les mando desde acá un abrazo. Abrazos, Alejandra. Igualmente a todos, mucha suerte. Saludos, gracias.